¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. Como ya les he comentado anteriormente, la sierra de mesa es la máquina más importante de un taller de carpintería. También es la máquina que más usamos durante nuestras horas de trabajo. Por eso mi insistencia en que debemos de aprender a usarla correctamente. Les quiero comentar que voy a hacer 3 videos seguidos sobre la sierra de mesa. En este video les quiero presentar este reglamento de uso de la sierra de mesa. Este reglamento de uso es aplicable para las sierras de mesa que tienen la guarda protectora del disco, pero sobre todo para los que no tienen la guarda protectora del disco. Y en este video vamos a ver este reglamento. En el segundo video te quiero mostrar cómo usar este tipo de sierras. Vamos a decir sierras pequeñas que son ideales para un aficionado para la carpintería, pero no son recomendables para un taller de carpintería. En ese video te mostraré cómo usarla correctamente y también te quiero explicar por qué no son recomendables para un taller de carpintería. Y en el tercer video te quiero demostrar por qué en carpintería optamos por quitarle la guarda protectora a la sierra de mesa. Esta guarda. ¿Por qué los carpinteros optamos por quitárselas a nuestras sierras? En el tercer video te explicaré y te demostraré el por qué. Pero hoy vamos a ver el reglamento de uso. Así que comencemos. Intenté darle un formato al reglamento y se compone de 3 capítulos o 3 secciones y en total son 33 artículos o 33 reglas. El primer capítulo o sección habla sobre lo que debemos de hacer cuando estamos cortando en la sierra de mesa. El segundo capítulo o sección habla sobre lo que no debemos de hacer cuando estamos cortando en la sierra de mesa. Y el tercer capítulo o sección habla sobre el mantenimiento preventivo que le debemos de dar periódicamente a la sierra de mesa y también sobre la limpieza de la sierra de mesa, pero también de la limpieza del área de trabajo. El primer artículo o la primera regla de este reglamento es establecer un buen criterio y sentido común cuando vamos a usar la sierra de mesa. Esta regla la considero la más importante de todo, porque está presente en todo lo que hacemos y desde luego está presente en todo el reglamento. El que nosotros entendamos mejor estos dos conceptos nos ayudará a comprender mucho mejor el reglamento, pero de paso también nos ayudará en el desempeño de nosotros como carpinteros y sobre todo en nuestra vida personal. ¿A qué me refiero con adoptar un buen criterio? Lo primero que tenemos que entender es que esta es una máquina de corte y por lo tanto corta. Esta máquina no es para jugar, es para trabajar. Por eso debemos de aprender a usarla correctamente, porque no debemos de forzarla ni tampoco la debemos de usar en exceso. Debemos de proteger nuestra integridad, pero también debemos de proteger la integridad de la máquina. Debemos de tener el criterio de cuidar nuestra inversión, pues estas máquinas no son económicas, por eso debemos de adoptar un buen criterio, porque también debemos de cuidar nuestra inversión, no solo nuestra integridad. ¿A qué me refiero con sentido común? Vamos a decir que sentido común es el punto donde tú determinas si algo está bien o algo está mal. Y tu sentido común te debe de llevar a adoptar el camino que tú digas que esto está bien. Se los voy a poner como un ejemplo. Vamos a ver qué tanto sentido le encuentran a esto. ¿Qué tanto sentido le encuentran a esto? ¿Esto está bien o está mal? ¿O le encuentran mejor sentido a esto? Ajustar la altura del disco. En vez de arriesgar mi mano, utilizo el empujador. A esto yo le llamo sentido común, donde nosotros determinamos si algo está bien o está mal. En lo sucesivo a los artículos les llamaré reglas. La segunda regla de este reglamento es concentrarnos en lo que estamos haciendo. Cada vez que nosotros venimos a usar la sierra de mesa, tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo. No hay otro momento en el día de mayor concentración que nosotros debemos de tener que cuando estamos frente a una máquina de corte. Es el momento de mayor concentración de nosotros durante nuestro trabajo.
Terminamos de cortar, nos vamos a otra área del taller y nos relajamos. Necesitamos cortar de nuevo, venimos nuevamente frente a la sierra de mesa y nos volvemos a concentrar. Concentrarse no quiere decir estresarse. Estresarse es otra palabra diferente. Concentrarse es tener atención a lo que estamos haciendo, no perder de vista el disco, la madera y nuestras manos. Por eso nosotros debemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo. La regla número 3 es ajustar la altura del disco. Siempre debemos de ajustar la altura del disco a la pieza que vamos a cortar. Es decir, el disco tiene que salir por encima de la pieza que vamos a cortar aproximadamente 1 centímetro. Cada vez que nosotros cortemos una pieza diferente, tenemos que ajustar la altura del disco. Siempre sobresaliendo el disco como 1 centímetro o medio centímetro arriba de la pieza que vamos a cortar. Si vamos a cortar después una pieza más delgada, tenemos que bajar el disco y ajustarlo a la medida que vamos a cortar. La regla número 4 nos dice que debemos de establecer nuestra zona de riesgo. Estas 2 ranuras nos establecen nuestra zona de riesgo, pero esta plaquita nos establece nuestra zona de alto riesgo. Eso quiere decir que en la zona de alto riesgo ya no debemos de usar nuestra mano para empujar la madera que vamos a cortar. La número 5 nos dice que en la zona de alto riesgo debemos de utilizar los empujadores para cortar la madera. Esto quiere decir que en esta distancia nosotros no vamos a utilizar nuestra mano, sino que debemos de utilizar los empujadores para cortar la madera. Estos empujadores pueden ser de madera o de plástico, pero no de metal. La número 6 nos dice que debemos de establecer nuestra línea de corte. Nuestra línea de corte es esta. Es esta que va en esta dirección. Es muy importante establecerla. En ocasiones estamos cortando piezas, haciendo algunas ranuras o algunos traslapes y en ocasiones no estamos viendo el disco porque queda por abajo de la madera. Entonces necesitamos establecer dónde está nuestra línea de corte para colocar nuestras manos. O sea, nunca debemos de colocar nuestras manos hacia el centro, sino que a estos lados. Por eso debemos de establecer bien nuestra línea de corte. También nuestra línea de corte es aquí empieza y aquí termina. Esto quiere decir que nosotros debemos de saber cuándo entra nuestra madera a cortar a la línea de corte y también cuándo sale para poderla retirar. La regla número 7 nos dice que debemos de conocer la máquina que vamos a usar, es decir, dónde se enciende, dónde se apaga, cómo se sube el disco, cómo se baja, cómo se inclina para un lado, cómo ajustar los grados, etc. Pero también debemos de conocer el ruido del motor y también el zumbido del disco. El zumbido del disco varía dependiendo de los dientes que tiene, pero todo eso lo tenemos que nosotros tener en cuenta para reconocer si la máquina tiene un problema o no, y el ruido nos lo va a decir. La regla número 8 nos dice que debemos de mantener limpia nuestra cubierta de la sierra para que no nos estorbe al momento de que nosotros movemos la guía y nos permita hacer los cortes perfectamente. Y también debemos de mantener por lo menos esta área donde vamos a estar parados frente a la máquina o esta área donde vamos a caminar empujando, cortando la madera. Por eso debemos de mantener limpia esta área. La número 9 nos dice que debemos de colocar un soporte en la parte de atrás de la máquina. Esto precisamente para las piezas largas o grandes que vamos a cortar. Cuando nosotros las estemos cortando necesitamos tener un apoyo en la parte de atrás para que se sujeten las maderas y no se caigan. La regla número 10 nos dice que debemos de colocar primero la medida de corte antes de encender la máquina. Debemos de colocar primero la medida, después encender la máquina y proceder a cortar. Si necesitamos cambiar la medida, tenemos que apagar la máquina y colocar de nuevo nuestra medida y entonces sí volver a cortar. Evita colocar la medida de corte con el disco en función. La regla número 11 nos dice que debemos de planear los cortes antes de encender la máquina. Por ejemplo, en ocasiones necesitamos cortar hojas de triple, hojas grandes de una manera transversal, necesitamos que alguien nos apoye, entonces nos tenemos que poner de acuerdo en cómo hacer los cortes, cómo se debe de mover la persona que te va a apoyar, ya sea de un lado o también del otro, y principalmente en los cortes difíciles o los cortes grandes. Si vas a hacer tableros aquí, un tablero que sea largo, tienes
tienes que ver cómo vas a entrar y cómo vas a salir, si vas a poner un apoyo o te va a ayudar una persona a hacer ese corte. Por eso debes de planear primero los cortes antes de encender la máquina. La regla número 12 nos dice que no debemos de perder de vista el disco y nuestras manos cuando estemos cortando. La regla de oro en la carpintería dice: no muevas tus manos si no estás viendo el disco. Es muy importante que al momento de cortar, principalmente en el área o en la zona de alto riesgo, es nunca perder de vista el movimiento del disco y el movimiento de nuestras manos. La regla número 13 nos dice que en cualquier duda, apaga la máquina. Vamos a decir que empezaste a hacer un corte, a la mitad de la tabla te das cuenta que el corte está mal, nunca intentes sacarlo. Nunca intentes sacar la madera de esta manera cuando el disco esté en función, cuando esté en movimiento. Mejor apaga la máquina. Una vez que el disco ya se detuvo, entonces sí saques la pieza. Nunca debes de sacar la pieza por encima del disco cuando el disco esté circulando, cuando esté en movimiento. La regla 14 nos dice que siempre debemos de utilizar una guía al momento de cortar. Debemos de utilizar una guía al momento de cortar. No intentes cortar sin la guía. Puede ser la guía que tiene la máquina, o puede ser una guía de trineo o una guía hechiza, pero siempre apóyate en una guía al momento de cortar. La regla número 15 nos dice que debemos de mantener el disco con buen filo. De esta manera no forzamos la máquina, pero el disco afilado le da la vida al motor. La regla número 16 nos dice que debemos de usar nuestro equipo de protección. Debemos de utilizar gafas, mascarillas para el polvo y también tapones auditivos que reduzcan el ruido de la máquina. No lo tapen por completo, porque debemos de escuchar el zumbido del disco y también el sonido del motor, porque si hay algún desperfecto, la única manera de saberlo es a través del ruido. La regla número 17 nos dice que debemos de mantener control al acceso al taller, principalmente cuando estamos cortando y si estamos cortando de espaldas a la puerta. Yo tengo colocada así la sierra porque mis materiales están en la entrada y yo de aquí los tomo y los empiezo a cortar en la sierra de mesa y se inicia todo el proceso de producción hacia adentro del taller. Por eso tengo mi sierra de espaldas y siempre que corto mantengo la puerta cerrada. Ahorita la cortina está abajo porque entraba mucha luz y eso me dificulta la grabación del video, pero por lo regular tengo la puerta abierta, pero tengo esa reja de malla y eso me protege y eso me permite tener un control del acceso de las personas. Les voy a comentar una experiencia que me pasó hace mucho. Una vez estaba cortando de espaldas a la puerta estaba abierta, entra un amigo mío, entra en silencio, me quiso asustar, yo en ese momento estaba cortando, me toca la espalda, realmente me asustó y yo hice un movimiento de esta manera. Créanme que es el riesgo más grande que he tenido en el taller porque estuve a punto de cortarme mis manos con la reacción que hice al momento que mi amigo me hizo la broma. Llegó, me asustó y yo por instinto hice eso, pero lo hice enfrente del disco. Por eso les digo que deben de mantener el control del acceso de la puerta a su taller, principalmente cuando están cortando en la sierra de mesa. Y la regla número 18 nos dice que debes de enseñarle a la gente que esté trabajando contigo al taller, o si estás trabajando en tu casa, debes de enseñarle a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, de que no te hablen cuando estés cortando. Si desean hacerlo, tienen la necesidad de hacerlo, que se pongan de frente, que nunca te hablen de espaldas, que se pongan de frente a una distancia prudente y que esperen a que tú termines de cortar para que se dirijan hacia ti. El capítulo B o la otra sección del reglamento nos dice lo que no debemos de hacer cuando estemos usando la sierra de mesa. La regla número 19 nos establece que no debemos de usar esta sierra de mesa tomando cerveza o tomando licor. Créanme, mis amigos, esto no funciona así. Nada que es viernes, hace calorcito, ya vamos a salir, hay que tomarnos una cerveza. No, definitivamente no. Esto no funciona así. La regla número 20 nos establece que no debemos de usar esta máquina estando muy molestos o muy enojados. Es mejor que te retires un poco, te relajes, descanses y después continúes con el trabajo. Es mejor usar esta máquina estando tranquilo y relajado.
La regla 21 también nos establece que esta máquina no debemos de usarla cuando estemos muy cansados, cuando estamos demasiado cansados o muy agotados. Es mejor descansar un rato y después continuar con los cortes. La regla número 22 nos dice que no debemos de cortar a prisa. No debemos de cortar a prisa aquí en la sierra de mesa porque aparte que nos ponemos en riesgo, también podemos forzar la máquina. Por eso debemos de cortar tranquilos y con calma. Aquí no pretendas ahorrar tiempo aquí en los cortes. Si realmente quieres ahorrar tiempo, ganar tiempo, apaga tu celular. La regla número 23 nos dice que no uses tu celular cuando estés cortando. Cuando estés cortando, no pretendas estar hablando con celular. Tal vez ustedes podrán decir que esto es exagerado, pero no, mis amigos. Lo pongo y lo establezco porque yo lo he visto. La regla número 24 nos dice que no debemos de hablar o platicar con otra persona cuando estemos cortando en la sierra de mesa, porque esto nos puede distraer y puede hacer que perdamos la concentración. La regla número 25 nos dice que no debemos de sacar la madera cuando estemos cortando por encima del disco. Si tenemos un error, hay que apagar la máquina. La regla número 26 nos dice que no debemos de perder de vista nuestras manos y el disco cuando estemos cortando en zona de riesgo y principalmente en zona de alto riesgo. Probablemente cuando estamos alejados de la máquina no hay ningún problema. Probablemente estas dos últimas reglas sean repetitivas, pero por su importancia necesitamos reafirmarlas. La regla 27 es realmente muy importante y nos dice que no inicies un corte si no te sientes capaz de hacerlo. Es decir, un corte difícil como un corte en ángulo 45 o frizar un tablero. Realmente son cortes difíciles. No te desesperes, pero tampoco te precipites. Poco a poco, mediante la práctica, vas a agarrar habilidad, también experiencia, y eso te va a dar confianza para poder después hacer ese tipo de cortes. En ocasiones, la cuesta de aprendizaje es lenta, pero sobre todo debe de ser segura. Por el momento, si no te sientes capaz de hacer un corte, no lo hagas. La regla número 28 nos establece que no debemos de usar ropa muy suelta o floja al momento de trabajar aquí en la sierra de mesa, principalmente en las mangas. No debemos de usar mangas muy sueltas porque probablemente el disco nos pueda jalar la ropa y eso nos pueda ocasionar un accidente. Tampoco no debemos de utilizar relojes, pulseras, anillos, medallas que estén colgando. También debemos de abrocharnos bien los pantalones, abrocharnos bien los zapatos de una manera de que estemos nosotros cómodos al momento de estar realizando nuestro trabajo. La regla número 29 nos dice que no debemos de permitir visitas, clientes, niños ni mascotas en el área de trabajo, principalmente en la zona de corte. Si vas a atender una visita o un cliente, hazlo fuera del área de corte. La última sección de nuestro reglamento son artículos o reglas complementarias y la regla número 30 nos dice que debemos de darle mantenimiento preventivo a la máquina, es decir, programar periodos de revisión y de limpieza a la máquina, limpiar la cubierta y el interior de la máquina, pero también revisar el estado de las bandas, de la polea, de los engranes y sobre todo del filo del disco, que es muy importante. La regla número 31 nos habla sobre la limpieza del taller. Aunque tú no lo creas, pero mantener un taller limpio nos da más ánimo y más agrado para trabajar. Pero también habla muy bien de tu persona y sobre todo de tu trabajo. Pero sobre todo tiene que ver con la seguridad, principalmente aquí en la área o en la zona de corte. Que no existan tablas tiradas en el piso o mangueras o extensiones eléctricas con las que nosotros nos podamos tropezar al momento de cortar. La regla número 32 nos establece que este reglamento es aplicable para todas las sierras de mesa, ya sea que tengan la guarda protectora del disco o no la tengan, tanto para sierras grandes como para sierras chicas. Y por último, la regla número 33 nos dice que este reglamento queda abierto para que tú lo retomes como tuyo y que en base a tu práctica y a tu experiencia le puedas anexar reglas nuevas, reglas propias que sean en beneficio de tu seguridad y también de tu trabajo. Pues bien amigos, ya por último, invitarlos de nuevo a que estén al pendiente de los dos próximos videos que son complementarios de este video. Así que, pues por aquí nos seguiremos viendo. Así se hace.